Bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar revisando esta temática, conceptos fundamentales sobre las formas políticas. Nos quedamos nosotros analizando qué formas de organización existen, qué tipo de organización, cómo se organiza realmente la sociedad. Nos planteábamos que existen diferentes formas, o por lo menos tratábamos de visibilizar que existen diferentes formas. Vamos a puntualizar entonces algunas de estas formas y vamos a ir tomando en cuenta algunas consideraciones. Vamos con los conceptos fundamentales sobre las formas políticas. Ese es el tema que nosotros estamos revisando, la temática que nos compete para este día. Dentro de esa consideración, vamos a tomar en cuenta dos elementos importantes, dos conceptos. Vamos a ver dos elementos. Uno es el liberalismo. ¿A alguien se le ocurre qué es esto del liberalismo? ¿Qué se entiende por liberalismo? ¿De dónde proviene tal vez la palabra liberalismo? Tal vez alguna imagen para que ustedes tengan en cuenta. Les voy a poner esta consideración a ver qué les representa. ¿Qué les representa a ustedes esa imagen que ven en la pantalla? ¿De qué trata esta imagen de aquí? De la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa, muy bien. Y si yo digo que el liberalismo tiene que ver con la Revolución Francesa, ustedes ya conocen el ámbito de la Revolución Francesa, ¿de qué tendrá que ver el liberalismo? ¿Qué defiende la libertad del individuo? Tiene, muy bien, se basa entonces en la libertad del individuo. Vamos a definir liberalismo, pero tiene que ver con esto. Voy a poner una definición clara del término liberalismo. Con esta definición. Es una doctrina, obviamente, que nace en esta época de la Revolución Francesa. Defiende la libertad del individuo, como ya nos dijo la compañera, y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. Es decir, el Estado debe quedarse por fuera de la toma de decisiones de cada uno de los individuos. Esto lo encontramos como definición sencilla, pero de fondo es lo que quiere decir el liberalismo. La libertad del individuo es el valor supremo para esta corriente de pensamiento, dado que defiende el derecho de los ciudadanos para actuar y pensar libremente. Por lo tanto, es la defensa de la libertad del individuo, pensar libremente. Dentro de esta consideración, entonces, el pensar y actuar libremente es el punto de vista más relevante. Si nosotros consideramos algo sumamente importante en el liberalismo, es esta libertad del individuo. No se olvide esto que estoy subrayando como el elemento más relevante. Bien, ahora, el liberalismo es una postura, vamos a plantearlo así, una, no diríamos doctrina, sino más que nada, es una corriente de pensamiento que se plasma en lo político. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que se va a ser una forma de pensar para organizar los estados. Por eso, este ámbito de que el Estado no debe intervenir en la vida de las personas. Este liberalismo lucha por un mundo en el que la diversidad y la diferencia se toleren o se celebren.
mientras que el Estado cumple la función de proteger la vida individual. No interviene el Estado, sino que principalmente el Estado protege. El liberalismo se fundamenta en 3 principios. Aquí hay una diferencia importante. La idea es que podamos actuar y pensar libremente. Ese es el sentido del liberalismo. Y planteamos la visión principal de que el liberalismo lucha por la diversidad y la diferencia, donde el Estado protege los derechos, pero no interviene en la toma de decisiones. En este modelo tenemos los siguientes principios. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Vamos a ir puntualizando. Primero, principio de libre elección. ¿Cómo definirían este principio? Ya está, me parece ahí ejemplificado, pero de todos modos, ¿qué es la libre elección? ¿Cómo lo definiríamos? El poder de elegir lo que yo quiera. Poder elegir lo que yo quiera. Muy bien. Yo, como individuo, usted ya lo puso, yo. La libre elección es la más importante consideración que la naturaleza tiene en cuanto a la naturaleza propia del liberalismo de elegir. Aunque una preferencia parezca errónea o carente de sentido, son los individuos los que deben juzgar qué es lo mejor, no el Estado. Entonces, el individuo juzga qué es mejor, no el Estado. El Estado no interviene. Si ustedes se dan cuenta, un poco lo que nosotros estamos revisando tiene que ver con el ámbito del estudio político, de cómo la sociedad se organiza, cómo el Estado debe organizarse, cómo debemos nosotros entender la realidad. Por eso veíamos al principio el concepto de libertad y libertad política. Ahora estamos viendo estos conceptos en cuanto a la visión política propiamente de los individuos. Después del principio de libertad tenemos el principio de neutralidad del Estado. Esto se relaciona con lo anterior. Parte de la idea de que las personas toman distintas decisiones y puesto en este entorno social de múltiples opciones, el Estado debe actuar como árbitro neutro. No debe intervenir directamente, sino como árbitro. No tomar parte, no decir qué es mejor y qué no, simplemente de forma neutral, entre los estilos de vida, sin favorecer a ninguna persona en particular, sino priorizando la posibilidad de que todos puedan ejercer su condición de personas individuales. Y el principio, no se olviden tener estos principios anotados y repasarlos. Principio de desigualdad. La economía consecuente con el modelo liberal es el de libre mercado. ¿Alguien ha escuchado este concepto? Libre mercado. ¿Qué es el libre mercado? Vamos buscándolo en internet. Vamos buscando qué es libre mercado. Libre mercado. Para partir de ahí.
De nuevo, perdón, no le escuché. Poder ofrecer productos dentro o fuera de una comunidad. Ya, ofrecer. Bueno, ¿qué más? Libre mercado. ¿Quién establece los valores, el costo de los bienes? La pregunta aquí también. Vamos buscándole. Voy a poner un concepto. Vamos desglosando. Libre mercado. Puede ser el Estado. Perdón, de nuevo lo que dijo. Puede ser el Estado. No, es justamente aquí, está bien su respuesta para ir puntualizando. No, el libre mercado no está regulado por el Estado y eso es uno de los factores importantes. En este libre mercado, los precios de los bienes, como vean aquí, se establecen entre los vendedores y los compradores. Esto se llama oferta y demanda. Es la libre competencia. El Estado no puede regular la libre competencia, según el liberalismo. Quien debe regular es la oferta y la demanda. Si existe más demanda de un producto, cualquiera que este sea, por más que no nos guste el producto, entonces se regulará el costo dependiendo si existe más o menos oferta o si esa oferta es de un tipo determinado. Entonces, los vendedores y los compradores determinan el costo, el precio de los objetos, no los estados. ¿Sí? Y se da la libre competencia, supuestamente. Aquí hay un peligro detrás. Los países como los nuestros, que no tienen una competencia fuerte, porque no tienen una inversión ni realmente una consideración en la cual nosotros podamos decir hay una inversión interna de los productos para competir afuera. Si es que nosotros entráramos en un libre mercado tal cual, terminaríamos perdiendo porque los países productores eliminarían el mercado interno, la producción interna. Pero de fondo el libre mercado se plantea donde los precios están establecidos por los vendedores y compradores, donde el Estado no interviene. Dentro de este modelo liberal aparece un concepto que no está ligado solamente a este modelo, pero que también es importante tomarlo en cuenta, que es el capitalismo. ¿Qué entendemos por capitalismo? Les voy a ir tratando de relacionar los conceptos. Primero, no se olviden, todavía no llegamos a este principio de desigualdad como tal, pero está atravesado por la idea de libre mercado, donde los vendedores y los compradores son, es decir, la oferta y la demanda, es el que pone los precios sobre los bienes. Este es el principio en el liberalismo, la libre competencia. Este es un elemento sumamente importante. Para entender este elemento, vamos a revisar un concepto que es el capitalismo. Es un sistema económico principalmente. Obviamente está relacionado con un sistema social, pero sobre todo es un sistema económico. ¿Qué significa que sea un sistema económico? Que no importa en el modelo político que esté el país, puede estar ahí el capitalismo. ¿Cuál es la base de este sistema económico? Se basa no exactamente en el dinero. No es exactamente en el dinero. Tiene que ver con el dinero, pero no es exacto ese concepto. El Tiene que capital. ver, ¿perdón? El capital. Ya, exactamente se basa en la acumulación de capital. Ahora, ¿qué es el capital? Es la pregunta. Ya van a ver por qué estamos revisando esto. ¿Qué es el capital? Son bienes. Ya, bienes. Entonces se relaciona con el concepto anterior, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, si libre mercado es el precio que se fija para los bienes y la acumulación del capital es acumular bienes, pero no solo bienes. Marx dice es la acumulación de bienes más el trabajo. Esto es importante tomar en cuenta. El capital son los bienes más
el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una empresa, esa empresa produce objetos. Esos objetos están realizados por una persona o por un grupo de personas. Esas personas que trabajan generan esos bienes. Esos bienes se comercian dependiendo del mercado, como esté el valor en el mercado. Por lo tanto, el capitalismo lo que quiere es acumular bienes y trabajo, gente que produzca esos bienes. Eso es el capitalismo. El capitalismo de fondo presenta un inconveniente, que es prácticamente una consideración piramidal, donde al final de la pirámide no está la persona, o en el principio de la pirámide se encuentra fundamentalmente el capital. Aquí está, sobre las personas. Entonces, es más importante que usted acumule capital que tal vez usted haga lo que le guste. Entonces, por ahí puede ser uno de los inconvenientes del capitalismo. Pero el capitalismo está en todo. Los sistemas. El Ecuador también, de una u otra forma, está en el modelo capitalista como sistema económico, porque de fondo la empresa es uno de los factores importantes. Desde la caída de este socialismo del siglo XXI, que fue planteado en toda América Latina, se fue regresando realmente al sistema económico capitalista. Y de fondo hasta el socialismo del siglo XXI tenía parámetros del capitalismo. El capitalismo se amolda a varios sistemas políticos. Por ejemplo, si vemos nosotros la misma China, China es un país socialista, comunista, es un sentido más al ámbito comunista. Ya vamos a ver el término, el comunitarismo, por eso les estoy dando esta pauta. Pero aún así, tiene un sistema económico capitalista. Y está marcado principalmente, no por la libre competencia, porque quien pone los valores es el Estado y quien determina todas las decisiones es el Estado, pero de fondo hay empresa privada y de fondo también China tiene esta acumulación de capital, que es uno de los factores importantes del capitalismo. Bien, ¿alguien alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí? Entendemos los dos conceptos, ¿no? Libre mercado y capitalismo. ¿A alguien no le queda claro algún concepto? Por favor, pregunte. Pregunte. No se olvide, el capital es la suma de los bienes más el trabajo. No es el dinero exactamente, no es dinero. Tener capital no significa tener dinero. Tener elementos que se puedan, claro, vender o producir es más que nada los bienes. Dentro de esta realidad del libre mercado y del capitalismo, ¿qué es lo que va a pasar principalmente? Se va a dar desigualdad social. En este contexto, en el que se ve aquí, en este contexto, se da la desigualdad. Ya que algunas personas obviamente serán dueños del capital y otras personas tendremos que trabajar para los que son dueños del capital. Se da la desigualdad cuando unos poseen capital y otros no. Tener dinero no significa tener capital necesariamente. Eso mucho ojo. Tener dinero me permite comprar tal vez bienes y esos bienes pueden convertirse en un capital si es que producen, pero si no produce, no es capital. Y ese dinero guardado en el banco no es necesariamente un capital si es que no produce. Puede quedarse estancado. Entonces, hay que considerar que no es solo el dinero. Sin embargo, el liberalismo plantea que la desigualdad es un fenómeno aceptable y superarlo depende de cada sujeto. Entonces, este no es un obstáculo. La desigualdad, el principio de desigualdad no es un obstáculo. Depende de cada individuo superar su condición. ¿Creen que es tan fácil? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Ahí están los conceptos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es tan fácil
Decir sí, cada uno de nosotros debe superarse. ¿Es así de fácil y sencillo en la realidad? ¿Qué creen ustedes? No, porque siempre hay algún problema. Ya, pero sean concretos. ¿Qué problema? ¿Alguien más? No es fácil, sino que sí se puede lograr con algunos esfuerzos, metas y Ya, bueno, o sea, se puede lograr, pero seamos sinceros. A ver, yo vivo en una cierta parte de la ciudad y he tenido una cierta realidad. ¿Voy a ser dueño de una empresa, creen ustedes? No digo de un emprendimiento, de una empresa grande, una empresa que tenga proyecciones de control. ¿Es posible o no? Si sí te lo con propones, puede ser. Si te lo propones, puede ser, ya bueno. Esa es la idea del liberalismo, ¿sí? El liberalismo plantea que si se lo proponen, pueden hacerlo, ¿sí? Si usted se lo propone, puede hacerlo. Veamos qué tan factible es. Yo no soy tan optimista con esta perspectiva. Yo creo que las empresas grandes se comen a las pequeñas. Y el momento que usted quiere ponerse emprendimiento, el vecino que ya vendía pollo, no le va a gustar. Entonces, va a tratar de que su emprendimiento caiga. Así funciona el libre mercado. Yo estoy poniendo un ejemplo de lo más burdo, pero las empresas grandes, las empresas gigantes, no permiten la libre competencia. Empresas multinacionales, el momento que llegan a un país, tratan de eliminar todo tipo de competencia. Cuando una empresa burguesa llegó al Ecuador, pidió que todas las empresas que tenían nombres similares se cierren, si no, no llegaba al país. Así funciona realmente la libre competencia. El que tiene más aplasta al que tiene menos. ¿Que hay un grupo de personas que pueden salir? Sí, sí pueden. No es que mi lado es que no se puede hacer nada, no. Sí se puede hacer, pero hay que ser un poco más objetivos en este sentido. Lo que se pueda, digamos. Lo que quiero decir es que se vea la realidad tal cual como se la va presentando. No es tan sencillo, no es que yo me pongo mi puestito de salchipapas y al día siguiente soy rico. No funciona así. O sea, es muy complicado. Y la idea es que ustedes comprendan que esta libre competencia tiene sus ventajas. El liberalismo tiene muchas ventajas, sobre todo que reconoce la diversidad. Y en la diversidad podemos nosotros generar nuevas cosas. ¿Alguien algún comentario? Dentro del liberalismo, lo que asumimos es que cada persona es un sujeto de derechos, que todos tenemos derechos. Por lo tanto, al ser individuos, cada uno tiene su forma de pensar, pero tenemos derechos que no pueden romperse. Ese es propiamente el liberalismo como corriente de pensamiento. Vamos a ver otra corriente de pensamiento que se llama el comunitarismo. Cristian, tengo Sí. una duda. Sobre eso del capitalismo del dinero. Podría ser un ejemplo que si una persona tiene dinero en el banco y está generando más dinero, o sea, está generando intereses, ¿esa plata es capital o no? Sí, si es que se lo invierte para algo más. Si es que usted tiene ese dinero y ese dinero, por ejemplo, está además de ganando intereses, lo va a plantear como un impulso para algo más, sí, sí puede convertirse. El dinero es en sí mismo es capital, pero por ejemplo, yo tengo $20, digamos, en mi bolsillo, ¿ya? Esos $20 pasan ahí años sin moverse. Ese dinero carece de sentido. Pero si ese dinero que usted tiene en el banco, además de generar intereses que ya está ganando por sí mismo por ser dinero, va a, qué sé yo, se va a comprar un puestito, digamos, ya, alguna cosa así. Y ese dinero pasa a convertirse en un bien, entonces el dinero tiene un objetivo. No sé si me explico aquí. Puede ser que el dinero por sí mismo de fondo gane intereses y usted esté ganando a través de los intereses. Pero eso si es que tiene una suma grande de dinero. Porque mientras más dinero, el dinero esté en mayor cantidad, genera mayores intereses. Entonces,
Esas personas que tienen bastante dinero en el banco están ganando los intereses, pero ¿cómo suplen las necesidades básicas? Entonces, no es suficiente, digamos. Hay varios factores ahí. Pero podemos decir que ese dinero puede ser un potencial capital si sigue ganando, si sigue generando ingresos, si se convierte ya realmente en un bien. Pero para que se convierta en un bien, tiene que estar, si es en el caso de generar ingresos, tiene que estar estático, ahí generando dinero, generando más dinero. Lo que quiero decir es que de fondo el dinero, por solo el hecho de ser dinero, no es un bien. Si el dinero comienza a generar ganancias, entonces se convierte en un bien. Si no, por lo general, ¿para qué nos sirve el dinero? Para comprar bienes. Y esos bienes se van convirtiendo ya realmente en capital. Entonces el dinero no es el fin para el capitalismo. El dinero es el paso para conseguir esos bienes. Y si el dinero, en este caso, como dice la compañera, puede quedarse en un lugar y comenzar a generar intereses, podría convertirse en un bien. Pero de fondo una persona que tiene estas ganancias de intereses, también va a querer que eso siga produciendo y produce mucho más el dinero cuando se convierte en un bien que solo cuando genera intereses. Eso es en cuanto a esta perspectiva, lo que yo puedo enunciarles. Ya de ahí, económicamente, tiene el dinero varias posturas. Hay otra tendencia que considera que lo que realmente mueve la economía no son los bienes, sino el dinero. Entonces, depende de la postura. Para el liberalismo es el capital, o sea, es realmente el libre comercio, que podamos nosotros intercambiar productos. ¿Cómo los intercambiemos? Ya, eso no importa, pero que se pueda intercambiar productos y que se genere ganancias y que yo pueda competir. Por ejemplo, que yo tenga en teoría, en el liberalismo, mientras más competencia exista, mejor nos va a ir. Si yo tengo un puesto de vendo lo que sea y todos los de alrededor se ponen en el mismo puesto, esa es una libre competencia. Entonces, se genera mayor ingreso. Pero si se da cuenta, de fondo no está diciendo que gane más dinero, sino que tenga competencia, que tenga la posibilidad de intercambiar los productos. Y de ahí, obviamente, el medio por el cual los intercambiamos es el dinero. Es esa la postura del liberalismo. La libertad del individuo de hacer lo que desee y proponer lo que quiera. Proponer para que la economía vaya incrementándose. Y de ahí está ahí atrás el capitalismo. Eso sería mayor. No sé si por ahí un poco voy contestando esta pregunta dentro del liberalismo. Sí. De ahí, como le decía, hay otra postura ya netamente monetaria. Esa postura netamente monetaria sí se considera. Estaremos viendo con ustedes el próximo año en historia. Vamos a ver algunas de las posturas económicas y hay una de las posturas económicas contemporáneas dice que el dinero es la fuente real, es el capitalismo. Bien, jóvenes, no nos vamos a cansar mucho más. Vamos simplemente a ir definiendo qué es el comunitarismo y con esto nos quedamos. El pensamiento comunitarismo o comunitarista, este pensamiento hace énfasis en el bien común. ¿Cuál es el problema principal del liberalismo? Que puede caer en egoísmos, en individualismos, donde usted no le importe. Yo tengo lo que yo necesito, el resto allá es problema de ellos. ¿Sí? En cambio, este pensamiento hace énfasis en el bien común. Y yo considero que la idea del bien común es la idea principal de Aristóteles, desde ahí proviene, pero ya con los comunismos ha ido cambiando un poco esta perspectiva. Lo que no se quiere es perjudicar principalmente el interés público. ¿A qué se refiere con interés público? Que todos puedan tener acceso, que todos tengan la posibilidad de competir. Las personas son libres de administrar su dinero de la manera que quieran, pero puede generarse a veces paraísos fiscales. El Estado se perjudica cuando no hay contribución. Por lo tanto, el comunitarismo plantea que el Estado debe controlar. Aquí el Estado controla
las decisiones más importantes que se toman. Es decir, en el liberalismo usted sabrá lo que hace con su dinero, cómo lo invierte, dónde lo pone. Aquí dice, bueno, usted puede saber cómo administra su dinero, pero no vamos a permitir que existan paraísos fiscales porque el Estado se perjudica. Aquí el Estado es fuerte. También tiene sus desventajas de este modelo, principalmente lo que pasó en el Ecuador. El momento que el Estado se sobrecargó de funciones, comenzaron a existir modelos de corrupción, que es uno de los principales problemas que cae cuando se dan las exageraciones en el comunitarismo, y también se van generando la pérdida de la inversión de la empresa privada, y todo se concentra en el Estado. Son elementos que pueden caerlo. Yo voy a mostrar siempre las perspectivas positivas y negativas de los dos modelos. Bien, jóvenes, con eso vamos a ir cerrando. ¿Alguien alguna inquietud, alguna duda? ¿Algo que no haya copiado, que necesite que regrese? Por favor, tomará nota de lo que estoy diciendo. Estos elementos usted debe repasarlos porque son cosas que van a aparecer en evaluaciones. Bien, chicos, si no hay nada, con eso cerramos. Tomo lista y nos vamos.